Cada vez que pides una hipoteca, hay alguien que ya decidió cuánto vas a pagar por ella. Cada vez que una empresa contrata nuevos empleados o los despide, hay alguien que influyó en esa decisión. Cada vez que la economía de tu país crece o se contrae, hay una institución que tiró de los hilos. Esa institución no aparece en ningún partido político. Sus miembros no son elegidos por nadie. Y sin embargo, sus decisiones afectan a miles de millones de personas en todo el planeta. Se llama Banco Central. Y este es el documental sobre cómo funciona el poder más silencioso del sistema económico moderno. Para entender un banco central, primero hay que entender qué no es. No es un banco donde tú puedes abrir una cuenta. No acepta depósitos de ciudadanos. No tiene sucursales en tu ciudad. Un banco central es el banco de los bancos. Es la institución donde los bancos comerciales guardan sus reservas, piden prestado cuando lo necesitan y depositan el exceso de liquidez que no pueden colocar en el mercado. Pero su función más importante es otra. Es el único que puede crear dinero. No imprime billetes físicamente, aunque eso también lo supervisa. Lo que hace es algo más abstracto y más poderoso. Decide cuánto dinero existe en la economía. Los bancos centrales más influyentes del mundo tienen nombres que probablemente reconoces. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. Cada uno opera en su territorio, pero juntos dan forma a la economía global entera. La herramienta más poderosa de un banco central es también la más sencilla de explicar: el tipo de interés. Cuando un banco central sube los tipos de interés, pedir prestado se vuelve más caro. Las hipotecas suben. Los créditos empresariales se encarecen. Las familias gastan menos. Las empresas invierten menos. La economía se enfría. Cuando baja los tipos, ocurre lo contrario. El dinero se abarata. Las empresas se endeudan para crecer. Las familias piden hipotecas. El consumo aumenta. La economía se acelera. Parece simple, y conceptualmente lo es. El problema es que la economía no es una máquina con un solo botón. Es un sistema de una complejidad incalculable, donde millones de actores toman decisiones simultáneas que interactúan entre sí de maneras imposibles de predecir del todo. Los bancos centrales no controlan la economía. La empujan. La inclinan. Envían señales al mercado sobre lo que piensan que va a ocurrir y sobre cómo planean responder. Y a veces, la señal importa más que la acción en sí misma. Si hay una obsesión en la vida de cualquier banquero central, esa es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios. Un poco de inflación es sana. Indica que la economía crece, que hay demanda, que el dinero circula. La mayoría de los bancos centrales tienen un objetivo de aproximadamente el 2% anual. Pero cuando la inflación se dispara, las consecuencias son devastadoras. El dinero que tienes ahorrado pierde valor cada semana. Los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios. Las familias más vulnerables son las primeras en sufrir, porque son las que menos margen tienen para adaptarse. El caso más extremo de la historia moderna es la hiperinflación alemana de los años 20. Los precios se duplicaban cada 2 días. La gente llevaba maletas llenas de billetes para comprar pan. El dinero dejaba de tener valor antes de llegar a gastarlo. Evitar eso es, en el fondo, la razón de ser de los bancos centrales. Y para lograrlo, tienen que tomar decisiones difíciles. A veces, para frenar la inflación, hay que ralentizar la economía deliberadamente. Hay que aceptar más desempleo para que los precios se estabilicen.
Es una de las tensiones más complejas de la política económica, y la resuelve, en última instancia, un grupo de técnicos que no han sido votados por nadie. Tras la crisis de 2008, los bancos centrales del mundo se enfrentaron a un problema sin precedentes moderno. Los tipos de interés ya estaban en cero y la economía seguía sin reactivarse. Necesitaban otro instrumento. Lo inventaron, o más bien lo rescataron de la teoría económica, y lo llamaron expansión cuantitativa. Quantitative easing, en inglés. QE. La idea es esta. El Banco Central crea dinero nuevo de manera electrónica y con él compra bonos del Estado y otros activos financieros en el mercado. Al comprar esos activos, inyecta liquidez en el sistema. Los bancos reciben dinero fresco. Los tipos de interés a largo plazo bajan. La bolsa sube. Las empresas se financian más barato. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón inyectaron entre 2008 y 2022 más de 20 billones de dólares en la economía global mediante este mecanismo. Es una cifra que resulta casi imposible de visualizar. Y sus efectos, tanto los buscados como los no previstos, todavía estamos viviéndolos. No todos los bancos centrales tienen el mismo poder. En la cima de esa jerarquía está la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed. Cuando la Fed sube los tipos de interés, el dólar se fortalece. Y como el dólar es la moneda de reserva mundial, eso tiene consecuencias inmediatas para cualquier país que tenga deuda en dólares, que son casi todos. Los países emergentes son los más vulnerables. Cuando la Fed endurece su política monetaria, el capital huye de los mercados emergentes hacia activos en dólares considerados más seguros. Las monedas locales se deprecian. La inflación importada se dispara. Las crisis de deuda se multiplican. Argentina, Turquía, Sri Lanka, Pakistán. Economías que en años recientes han experimentado crisis severas, parcialmente vinculadas a los movimientos de la política monetaria estadounidense. Un comité de 12 personas en Washington toma decisiones que afectan a 8.000 millones de personas alrededor del planeta. La mayoría de ellas no tiene ninguna forma de influir en esas decisiones. Eso es poder, en su forma más pura y más silenciosa. Los bancos centrales no son malvados, tampoco son omniscientes. Son instituciones creadas para resolver un problema real, como evitar que la economía se destruya a sí misma por exceso de euforia o por exceso de miedo. Y en muchos sentidos, lo han logrado. El mundo no ha vuelto a vivir una depresión como la de los años 30. Las hiperinflaciones de los países desarrollados son hoy una rareza histórica. El sistema financiero global, con todos sus defectos, ha mantenido una estabilidad relativa durante décadas. Pero el poder que requiere ese logro genera preguntas legítimas. ¿Es correcto que instituciones no elegidas democráticamente tomen decisiones que afectan a la riqueza, al empleo y a la calidad de vida de millones de personas? ¿Quién supervisa a los supervisores? ¿Qué ocurre cuando se equivocan, como ocurrió antes de 2008, cuando no vieron la crisis llegar? La independencia de los bancos centrales respecto al poder político se diseñó para protegerlos de presiones cortoplacistas. Pero esa misma independencia los aleja de cualquier forma de rendición de cuentas directa. Los bancos centrales son, quizás, el ejemplo más claro de una verdad incómoda de la economía moderna. Las decisiones más importantes para tu vida cotidiana no las toman los políticos que votas. Las toman técnicos en edificios discretos, con nombres que casi nadie conoce, hablando un lenguaje que casi nadie entiende. Y si hay algo que vale la pena aprender sobre cómo funciona el mundo, es exactamente ese lenguaje.